Bienvenidos a un episodio más de F de Financiero, donde vamos a tocar muchos temas interesantes sobre la vida, la religión, la paz mental. Nah, no es cierto. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te ha ido? Bien, todo bien. Nada más ahí de repente hay que subirle un poquito más a la música cuando voy en el camino al trabajo, porque ya todo le suena al carro, así es que fuera de eso todo bien. Hay un meme que habla de eso, ¿no? De subirle la música, pero está como llorando, ¿no? No me acuerdo cómo es. Sí, justo, ajá, de que va un perrito como dentro de un carro y cuando le tienes que subir la música, el volumen a la música porque para no escuchar los ruidos del carro, sí, justo. Sí, ya sé. Y ahí salió. Ok. A ver, entonces, ¿alguna vez, güey, te has puesto a pensar o has llegado a sentir que tienes como dos personalidades, güey? Una donde eres como muy maduro, muy inteligente, súper racional, y otra que eres como una especie de niño chiquito, güey, que es como muy impulsivo. No. Um, Ahora que lo mencionas, como que sí he reconocido que a veces está a cargo una persona que tiene cierta perspectiva de las cosas y otra persona que tiene cierta perspectiva de las cosas. Bueno, de hecho, no diría que son dos, son como unas 8 o 10. pero, pero no, al mismo tiempo no. O sea, de repente sí digo así como... Sí me sorprendo de que digo, cabrón, yo no sé por qué hice eso. No es algo que yo haría habitualmente. Como esta película de Fragmentados, ¿no? De hecho, cuando la vi, sí me saqué de onda, como en un plan de verga, güey. Como me cuestioné muchas cosas, así como de, güey, y si yo soy así, de que también sentía como que tenía muchas como... que no era yo mismo todo el tiempo, de que había veces de que era como el niño chiquito, ¿no, güey? De que quería hacer cosas como por capricho, güey, o algo así. Y luego estaba esta parte súper racional, güey, y haciendo cálculos y planificando cosas y argumentando lógicamente el porqué de las cosas, ¿no? Entonces fue así como de verga, ¿por qué está este contraste tan cabrón, güey? Pero resulta que no somos diferentes personas, es la misma persona o es el mismo cerebro, pero hablando desde lugares diferentes, güey, desde perspectivas diferentes, güey. Cuando eres como súper racional y así, estás pensando cerca de la neocorteza o lo más cercano a la parte externa del cerebro, que eso es como el pensamiento consciente, racional y lógico. Y cuando piensas como niño chiquito es el tronco encefálico, güey, que son estas emociones primarias, que son de supervivencia, que el cerebro actúa como, como está más cerca todo en el tronco encefálico, es más fácil llegar a ese pensamiento o a ese resultado, güey. Entonces el cerebro lo que hace es que crea como atajos, que al momento que el hecho bueno, la finalidad del cerebro es mantenerte con vida, la supervivencia de las especies. Entonces, tiene este tronco encefálico que hace que todo sea como más rápido porque es el que responde a las emergencias, güey. Cuando pasa algo que te saca como de tu estado natural, de que te estresas, güey, te da miedo, te emocionas, todas esas son cosas del tronco encefálico. Entonces, es como ese niño, güey, interno que se pone como irracional, pero no quiere decir que sea una persona totalmente distinta, güey. Sigue siendo tú, solamente que es como tuyo con atajos, güey. Sí, tiene sentido porque al final de cuentas justo el cerebro pues es un órgano que está compuesto de diferentes partes y pues muchos estudios ya hay una delimitación clara, ¿no? Entre el hemisferio izquierdo, creo que es el creativo, y el derecho es el lógico. Ajá. Entonces, cuando necesitas, como tú dices, una parte más lógica, más de medir, más de controlar, usas la parte derecha, y cuando necesitas improvisar o hacer algo creativo o darle vuelo a la imaginación, usas más la parte izquierda, ¿no? También, asimismo, Carl Jung, que era un
ni siquiera me acuerdo, ni siquiera sé bien qué es. Pero tiene una teoría, que es la teoría junguiana, que dice que tenemos, creo que 4 o 6 aspectos, múltiples aspectos de la personalidad. Que la persona está conformada por diferentes personalidades, que es de las que recuerdo, es como el ser consciente, el niño, el cuidador, el super yo o el superego. Y hay una que es como el bromista y otro que es como el juez o el verdugo, una cosa así, güey. Okay. Entonces, no todas están, digamos, al timón todo el tiempo, güey. Generalmente usas tu parte como racional o tu parte consciente, que es el yo, pero echas mano de cada una de estas o se activan cada una de estas personalidades, según lo que Jung dice, en función de las necesidades, como tú dices, de que si te ves en una situación de emergencia, entra el super yo, el superego, que es la parte esta primitiva que tenemos, que lo que hace es buscar sobrevivir, al final de cuentas, ¿no? Y si detecta una amenaza, entra, digamos, en control y él se hace cargo de la amenaza, exactamente. O este Juggernaut, que es como el verdugo que te digo, que lo que hace es que a estas amenazas que no son inminentes, las trata de eliminar, por ejemplo, que tienes a alguien que te cae mal, güey. O que simplemente a un bully, por ejemplo, que todo el tiempo te está caga y caga el palo y ya sabes que te va a cagar el palo. Entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a utilizar esta parte oscura tuya para tratar de resolver el problema. Y cómo lo hagas, pues eso ya depende mucho de tus vivencias y todo, pero tiene mucho sentido, güey. Y puede ser más de 8, pueden ser no sé cuántas, güey, pero de las que ya tienen como cierto conocimiento, un poco más de entendimiento, son por lo menos de estas 8. Pero yo lo veo más como un prisma, como dices. Es decir, tengo todas estas cualidades, pero en mi personalidad tengo más trabajadas o más desarrolladas estas 3, que pudiera ser a lo mejor que seas creativo o que seas una persona más consciente, más analítica, lo que sea. Entonces, ¿qué haces? Pues tienes un desequilibrio. Entonces, cuando necesitas, por ejemplo, particularmente yo, que soy una persona un poco más analítica, más de tener control y todo eso, pues sí tengo la parte de un pensamiento abstracto un poco más desarrollada, pero la parte de la creatividad la tengo en el olvido, güey. Por ejemplo, la parte de la coordinación motriz no existe, en mi caso, no la tengo nada desarrollada, entonces para mí hacer un cálculo, digamos una proyección a 3 años de un negocio que va a implicar múltiples variables o tal, eso me parece relativamente sencillo, pero para mí bailar, por ejemplo, es una tarea virtualmente imposible. Entonces es un problema cuando me veo en la situación en la que bailar es necesario, porque pues, sé que tengo carencias en esa parte. Entonces es como, no, prefiero mejor no hacerlo, ¿no? Y soy el güey que se queda en la mesa cuidando las bolsas. Yo les cuido las cosas. Sí, pero al final de cuentas, conocer todos estos vértices de este prisma que te digo, o estos aspectos de nuestra personalidad, o rasgos mentales, y trabajarlos para desarrollarlos los más que podamos, pero haciendo siempre uso de los que tengamos más desarrollados, eso nos va a ayudar a ser personas más completas. Eh, y y al poder echar mano de cualquiera de los vértices o de las puntas o de los diferentes tipos de personalidad en situaciones diferentes, nos va a ayudar a tener mejores problemas. Porque si ya sabes resolver problemas de muchas índoles, pero problemas de muchas índoles diferentes, pero eres experto en resolver problemas de índoles concretas, eso te va a ayudar un chingo porque no sabes a lo que te vas a enfrentar hacia adelante en esas índoles concretas. Y si no tienes desarrollada otras partes de tu personalidad de tus características, o rasgos de tu personalidad, entonces crecer por esas 3 vertientes a lo mejor que estás desarrollando a tope, pues ya te vas a limitar porque vas a tener que desarrollar una de las vertientes que habías abandonado y que nunca te interesó, entonces va a ser muchísimo más difícil que estando en ese punto te regreses para tratar de desarrollar esta otra, ¿no? Como empezar desde cero, ¿no? Exactamente. Como sabes tocar la guitarra, pero sabes tocar la guitarra con la mano izquierda, bueno, en tu caso eres zurdo, pero suponiendo que eres diestro, eres muy hábil con la guitarra, pero cámbiala de mano, esa habilidad sigue estando ahí. Pues quizás el conocimiento, pero la capacidad motriz, pues no, definitivamente no, y tienes que empezar desde cero. Exacto. Sí, de hecho, todo, todo esto del cerebro es como súper complejo y hay muchas teorías y pues
El chiste es de que tengas la mayor información posible para que al final tú tomes como tu decisión, ¿no? No necesitas como desarrollar todas como el Juggernaut o cosas así, porque pues es mucho trabajo. Sí, pero no es desarrollarlas, es conocerlas Saber que existen. y dominarlas, exactamente, para que cuando tengas que echar manos particularmente de esa parte oscura de tu personalidad, que puedas hacerlo, pero que no tome el control, sino que simplemente lo usas como un Pokémon, güey. Sí, usarlos a tu ventaja, Sí. de que, Juggernaut, yo te elijo, güey. Sí, güey. Entonces ya cuando terminas de usarlo, Juggernaut vuelve tu pinche Pokébola, güey, y ya lo guardas. Pero sabes que ahí lo tienes en cuanto necesites echar mano, ¿no? Y que no te controles, sino tú controlarlo. Sí. Sí, pues como dices, tú ser el entrenador Pokémon y sacar a esos rasgos de la personalidad, y usarlos a tu ventaja. Y justamente ese es el tema que quería tocar con esto de las personalidades, güey, porque puedes sacarle ventaja a esto, que existen múltiples personalidades, como el marketing, que ya lo está haciendo, güey. Inconscientemente está utilizando esta parte del niño o esta parte irracional que toma decisiones poco pensadas, güey, para llamar a la acción, güey. O sea, apela a los sentimientos regularmente para que tú puedas hacer una acción, güey. Sí. Y puedes utilizar estas estrategias de marketing que ya están comprobadas para tu beneficio, güey. Utilizar estos cambios en la personalidad, güey, o conocerlos precisamente, y cuando haya este cambio, decir, ok, sé que a este tipo de personalidad le puedo llegar por este lado, ¿no? Como al niño, güey, de Sí, que bueno. le gusta ver como Netflix o cosas así. Y es como de, ok, pues, tú quieres empezar un nuevo hábito, pero el niño no quiere. No jala. No jala, ajá, esta parte irracional no entra. Y siempre que quieres iniciar este hábito, por ejemplo, hacer ejercicio, pues ahí está el niño de que, mejor quiero ver Netflix o jugar un juego o algo así, ¿no? Que la recompensa inmediata. La recompensa inmediata. Entonces puedes negociar con este niño, güey. Decirle, ok, pues sí, vemos Netflix mientras hacemos ejercicio, güey. Entonces juntas una actividad como difícil para el cerebro, que es un hábito nuevo, con una cosa que le causa placer, que es ver Netflix, güey. Y de esa manera puedes empezar a generar hábitos o empezar a generar como romper esta inercia de la inacción, güey, de que quieres llevar algo a cabo, como un proyecto o algo así, y pues dices, pues me pongo a investigar mientras veo Netflix o mientras escucho un podcast, güey, o lo que sea, ¿no? Algo que te cause placer al momento en que haces una actividad, no tan placentera. No tan placentera, güey, porque está bien raro, porque cuando no quieres hacer algo, tu cerebro también es el más inteligente, güey. Te pone pretextos, güey, que sabe que se los vas a comprar, güey. Como por ejemplo, cuando te levantas temprano, bueno, a mí me pasa, de que, ay, no, hace mucho frío, me tengo que vestir, tengo que hacer esto y esto. Mejor me quedo aquí 5 minutos más, ¿no? Y tú dices, bueno, ok, sí, tiene todo el sentido del mundo. Me voy a quedar aquí otros 5 minutos más. Entonces aplica eso mismo, o sea, como conocer lo que va, como anticiparte a tus personalidades, güey. Por eso es necesario o es importante conocerlas, güey, para saber cómo van a o cuál va a ser el diálogo que van a utilizar para tú rebatirles, ¿no? O tratar de negociar contigo mismo, güey. Sí, como dices, güey, pues se vuelve muy inteligente porque te conoce bien, tiene toda tu vida contigo, güey, y es el que ha estado acompañándote, tomando todas las decisiones, como esa voz que te dice, ¿estás seguro, güey? ¿Crees que sí es por ahí? ¿Y si mejor nos quedamos acá? Sí, y bien dices, ya te conoces tú a tú mismo y sabes cómo tú te conoces a ti mismo, entonces empiezas a tener como esa discusión, ¿no? Esa negociación de que, no sé, está lloviendo y tienes que ir a trabajar o ir a correr o hacer ejercicio, lo que sea. Hacer algo que para ti es importante, pero no es tan grato, ¿no? Porque sabes que te vas a poner en una situación incómoda. Y tu parte primitiva o el niño interno es el que te dice, no, güey, quédate aquí, estamos calientitos, güey, ¿para qué sales? ¿Para qué te arriesgas? No vale la pena, güey, mañana va a ser otro día, mañana puedes ir a trabajar. Sí. Y ya sabes que te va a decir eso, entonces tú, pues, bueno, le respondes también de cierta forma. Decir, güey, pero es que si no vamos a trabajar, tal vez mañana no hay otro día, ¿no? Sí va a haber otro día, ajá, pero ¿a qué costo? Como dice el meme, güey.
Es lunes, pero ¿a qué costo? Exactamente. Entonces, sí, tenemos que tener como esa inteligencia de, de entender cuando nuestro yo interno, nuestro yo primitivo nos está tratando de chantajear y no ceder, ¿no? Y por eso dicen, bueno, asumo que va ligado a esto, ¿no? En frases que Einstein nunca dijo. Ya. De no te midas o no te compares en función de los resultados de otras personas, compárate en función de tus propios resultados, porque al final de cuentas ellos no tienen, esas personas no tienen el contexto que tú tienes, no tienen las oportunidades que tú tienes, no tienen la personalidad, no han tenido las vivencias, etcétera. Esas personas están construidas desde otro punto. Tú estás aquí, entonces ¿cómo puedes saber si lo que estás haciendo está bien o mal? Pues ve cómo estabas ayer, ve cómo estabas hace 2 años. Y si estás en una mejor posición que hace 2 años o que la que estabas ayer, pues vas por el camino correcto. Sí, de hecho, justamente es eso, güey. Y pinche Einstein era la verga, güey. Sí, cabrón. ¿Por qué se fue, güey? Puta madre, no te tocaba, carnal. De que básicamente el hecho de que tenemos esta concepción, güey, de que el resultado es lo que importa, está como quizás mal enfocada, güey, porque realmente lo que importa es el proceso para llegar a ese resultado, güey, porque si sabes cómo es el proceso, puedes replicar ese resultado, güey, pero si lograste ese resultado como por azar, güey, ajá, Sí. de que, verga, güey, no sé cómo lo hice, Le apreté todos los botones. le apreté a todos los botones, Sí. Simón, entonces no vas a poder replicarlo, güey, al momento en que ese resultado fracase, güey, o necesites duplicarlo, no vas a poder hacerlo por el simple hecho de que no supiste cómo llegaste ahí, güey. Entonces, es justamente lo que Einstein menciona, güey, de que hagas como un análisis comparativo en función de cómo estabas ayer, güey. De si está funcionando lo que estás haciendo, güey. Porque no estás enfocándote en qué tanto porcentaje del resultado estás consiguiendo, sino en cómo lo estás haciendo, güey. Como el paso a paso, güey. Así de que, ok, ayer estaba bien, güey, entonces como micro resultados, ¿no, güey? Así de que, ok, ayer conseguí el 1%, hoy conseguí el 0%, güey. Entonces, pues no estoy mejor que ayer. O sí, porque mañana voy a conseguir el 2% en base al esfuerzo que hice el día de hoy, ¿no? Ahí es donde yo difiero un poco contigo, no en esa parte concretamente, eso estoy de acuerdo, pero más bien como un paso hacia atrás, en donde dices, los resultados no son importantes, creo que sí son muy importantes, pero no es el objetivo como tal, güey. O sea, si tu enfoque es el resultado o tu objetivo es dar el resultado, creo que es ahí donde podrías estar fallando, porque, como dices, sí es bien importante que entiendas cómo llegaste del punto A al punto B, porque si te sales de ese carril y lo tienes que replicar en un carril diferente, ya vas a saber cómo llegar del punto A al punto B. Sin embargo, el proceso te está llevando del punto A al punto B. Entonces es ahí donde yo digo que son igualmente relevantes. Sin embargo, una vez que el proceso está probado y funciona, el resultado ya pasa a segundo término. Entonces el proceso es en el que te tienes que enfocar, porque eso es lo que te va a dar el valor. No el resultado, sino lo que ya hiciste para llegar al resultado. Sí, sí, sí. De que ver que ese camino es el correcto para lo que estabas buscando, ¿no? Uh-huh. Y también delimitar tiempos que sean, ¿cómo te digo? Congruentes o relevantes. Creo que es más bien relevantes. Porque si tratas de medir, por ejemplo, la construcción de un edificio, pues a lo mejor en un mes no vas a avanzar ni madres o no va a haber un avance aparente, porque al contrario, güey, tienes que hacer un pinche hoyo en la tierra para empezar a poner los cimientos y la plancha de cemento y las bases y los pilares y todo el pedo. Entonces vas a decir, güey, es para arriba, no para abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces si tratas de medir, por ejemplo, el avance en un periodo de corto, Corto periodo. en un periodo de tiempo muy corto, pues no va a ser tan representativo y todo lo contrario, ¿no? Te puede jugar en contra de decir, no mames, no estoy avanzando. La cosa es que tienes que dar un paso más para atrás y ver como la imagen completa y decir, ok, es que visto desde aquí parado, pues veo el hoyo que está frente a mis pies, pero si me cruzo en la calle, ya estoy viendo que ya estamos levantando, ahí están las vigas de acero, acá están los albañiles poniendo las columnas o lo que sea, las madres estas de madera para vaciar el cemento, lo que sea. Entonces sí hay un avance, pero depende de dónde lo estés viendo. Sí. Entonces más bien es como
si no ves un resultado es como lo estoy viendo desde la perspectiva correcta, este marco de tiempo es el correcto para medir el resultado que pretendo o para evaluar más bien el proceso para conseguir el resultado que pretendo. Y ya, solo creo que merece la pena hacer énfasis en ese punto porque si te basas a medirlo día con día, lo que sea, casi yo te digo que está mal porque te va a dar mucha ansiedad. Entonces no lo sugeriría, más bien semanalmente y sería como un buen punto para empezar a medir. Por ejemplo, en mi trabajo, las proyecciones se hacen de forma mensual. ¿Por qué? Porque los cierres fiscales o los cortes fiscales son mensuales. Entonces nosotros tenemos que medir como en este caso en concreto es medir los flujos de dinero, cómo se están generando, cómo están entrando, cómo están saliendo, cuánto nos queda, cuánto le vamos a tener que pagar al gobierno al final, con cuánto vamos a contar para los siguientes meses, etc. Entonces, delimitarlo en un marco de tiempo mensual, es lo correcto. ¿Por qué? Porque así lo comparas contra lo que estás reportando al gobierno. Entonces, sin embargo, las proyecciones pues son anuales, ¿no? Entonces haces la proyección para todo el año, pero lo haces cortes mensuales para saber si tu proyección está más o menos atinada o no. Empezaron a moverse ciertas cosas, hubo un montón de caos y lo delimitaron a una semana. Entonces fueron, ahora hay que hacer cortes semanales. Y luego no les gustaron los resultados y fue como que, ok, hay que hacer cortes cada 2 veces a la semana. Entonces, ¿qué hizo eso, güey? Lo que te platico, lo que te comentaba, les generó ansiedad. Es como, ok, no estamos teniendo el resultado que esperamos. No, es que espérate, no lo puedes medir si no se ha terminado el primer bloque de tiempo. Entonces, terminó el primer bloque de tiempo, pero ya con esta dinámica, y dije, vamos ahora sí a hacer la medición mensual como estaba prevista. Y en la medición mensual tenemos una precisión del 90%, siendo que en la versión semanal tenemos una precisión del 25%. Entonces en las semanas estuvimos reportando una precisión del 25%, pero lo que habíamos dicho que iba a pasar desde el día 1 y que terminó sucediendo al día 31 fue el 90% de precisión. Entonces ese es mi punto. Si lo vas a ver, depende del enfoque como lo quieras ver, pero ¿qué fue correcto? Pues las dos versiones están bien. La previsión semanal estaba mal, la previsión de corte 2 veces a la semana estaba mal, pero la previsión del mes, que es la correcta, estaba bien. Entonces, pues ahora sí que como lo quieres ver, güey. Yo digo que estaba bien, ellos dicen que estaba mal, pero al final de cuentas el resultado es se tuvo el resultado que se esperaba. Entonces, ¿cómo se obtuvo? ¿De alguna forma correcta o de una forma incorrecta? Pues depende a quién le preguntes en este caso. Pero si le preguntas a los planeadores, te van a decir que estuvo de una forma correcta, porque tienes que delimitarlos en un periodo de tiempo que sea congruente o representativo. Sí. Una semana pues no es representativa. Sí, justamente como en este caso de que no están viendo el panorama completo, ¿no, güey? Porque lo están viendo semana a semana, pero no están como... O se está midiendo en base a las semanas, pero no se está midiendo como la previsión que habían dicho mensual, güey, porque lo están viendo quizás semana a semana y están viendo cómo se mueve día a día, ¿no? Entonces, al momento en que están viendo eso, güey, pues las variaciones van a ser menos significativas que en el mes a mes. Y pues no se va a ver como un avance como tal, ¿no? Entonces, no están viendo como el panorama completo, como visión de túnel, que los caballos nada más ven así, pero porque se tienen que concentrar en un objetivo. Bueno, en este caso no está bien aplicado, güey, porque pues estos se lo pusieron ellos mismos, pues. Sí. Pero como por ejemplo, es un error muy común esto de esta visión de túnel, como por ejemplo en las inversiones intradía, que son día a día en el mercado de valores o de divisas, de que tú ves cómo se está moviendo así literalmente segundo a segundo estás viendo cómo cambia la acción. Y de eso te genera ansiedad, güey. El hecho de estarlo viendo constantemente y no estar viendo el panorama completo de que cambia no sé cuántas veces, ponle 1000 veces al día, güey, el resultado. Ajá, y entonces estás como viendo así de, subió a huevo, bajó, subió a huevo, bajó. Entonces es una montaña rusa de emociones, güey. Y al final de cuentas lo que va a hacer que estés monitoreando lo de tan cerca es que pues, nada más vas a terminar bien agotado mentalmente, que al final eso va a desembocar en que tomes malas decisiones, güey. ¿Por qué? Porque ya te enfocaste tanto que perdiste
La perspectiva. La perspectiva y esa capacidad de análisis, güey. De estar tan enfocado en eso que no tenía sentido que te enfocaras tanto, güey. Por el hecho de que no era necesario. No era congruente, no era lo ideal. Ajá. Sí, exacto. Entonces el marco de tiempo para definir si el proceso está funcionando o no, si es importante y te tienes que apegar a él, güey, porque va a pasar esto, por ejemplo, en las acciones que tomas día a día, de que dices, lo voy a dejar y lo voy a dejar en 10 años, pero lo estás monitoreando cada 10 minutos, güey. Sí. En cuanto baje tantito o en cuanto baje algo significativo, pues te va a dar ansiedad y vas a querer retirarlo todo y al día siguiente subió más de lo que había bajado, ¿no? Y es como, ¿por qué no lo dejé? Entonces, pues porque estás menso, no es cierto, estás viendo y no ves, tú mismo dijiste que lo ibas a dejar a 10 años, no tenía sentido que lo monitorearas día a día, güey. Exactamente, güey. Sin embargo, tener estas vistas, digamos, con diferentes marcos de tiempo, te da una mejor perspectiva, te da más información. Porque en ese caso concreto en el caso de mi trabajo, pues, de este escenario que te comento, si lo vemos en el mes, estuvimos bien. Si nos quedamos con ese resultado, está mal, porque al final de cuentas tenemos un área de oportunidad muy importante, porque cada uno de los días de la semana, bueno, cada semana, estamos teniendo variaciones muy importantes. Entonces ahí hay un error de comunicación o de temporalidad, de lo que se dijo que se iba a hacer durante el mes, se hace el día último, güey. Entonces, ¿de qué sirve todo el trabajo de todo el mes? Pues no tiene sentido. Entonces, más bien distribuyes la carga a lo largo de la semana. ¿Y cómo haces eso? Pues con acciones que ya gestionan el corto plazo, digamos, o esta visión de que estás aquí parado y aquí parado estás moviendo todas las cosas, güey. Estás vaciando las cubetas de cemento en la plancha o lo que sea, ¿no? Y si te vas hacia atrás, pues también, pues, o sea, das un paso hacia atrás y ves como un poco más amplio el panorama. Te das un paso hacia atrás y así. Entonces, sí merece la pena que tengas estas vistas de diferentes temporalidades. Sin embargo, básate en una para que esa sea la que uses como la toma de decisiones. Si esa falla o si esa no está bien, pues entonces ahora sí empieza a comparar con las demás y mídete, estamos bien en este periodo de tiempo, estamos bien en este otro periodo de tiempo, estamos bien en este otro periodo de tiempo, y eso te va a ayudar a calibrar muy cabrón la ejecución al final de cuentas. Estábamos, sí, estoy de acuerdo con eso. Ya nos fuimos al carajo, no, bien sí. machín. Y es que estaba pensando, ok, sí, estábamos hablando de la periodicidad de tiempo y eso es importante, güey, el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Por ejemplo. Sí. De que tengas esas etapas, güey, para poder medir el avance y si lo que estás haciendo está bien o no. Pero qué verga. Entonces ahí les van 5 trucos para poner un negocio. 10 cosas que no sabías sobre el trabajo. ¿No? Pero, ok, sí. El proceso importa más que el resultado. No es que el resultado no sea importante, simplemente es que el enfoque mayor, digamos 51-49, debería estar en el proceso más que en el resultado. Güey. Sí importa lo que vayas el objetivo que te pongas, pero importa poquito más cómo lo vas a conseguir, ¿no? Totalmente. Y mencionaste esto de los tiempos. Quería mencionarte algo de eso, güey. Pues échale, güey, aquí está. Aprovecha. Era... sí. Ya no me acuerdo. Pero bueno, Eso pasó. Eso pasó. Y es bastante importante, güey, tener eso en cuenta. Haciendo tiempo en lo que me acuerdo de qué pedo. Era... sí, güey, la perspectiva. Ya, wow. Es que me acordé de los albañiles que le están echando cemento. Ok. Pero... Eso, güey, justamente de que estás ahí, güey, como en la línea frontal, güey, haciéndolo todos los días, pero en algún punto tienes que dar como un paso atrás y ver así como la pared completa, ¿no? No ladrillo por ladrillo, sino la pared completa de cómo está quedando, si está quedando pareja, si nos estamos desviando, o está quedando chueca o algo así, para saber si estás haciéndolo bien o no, güey.
Y eso mismo puede aplicar como a nuestra vida diaria, güey. De esta frase que ya se hizo un mame, güey, de por qué piensas lo que piensas, ¿no, güey? Eso es como dejar de ponerle los ladrillos diarios y dar un paso hacia atrás y cuestionarte si lo estamos haciendo bien, si es por ahí el pedo o no. Entonces, digo, porque piensas lo que piensas está muy cabrón, pues, pero podría ser como cuestionar cosas cotidianas, güey. Por ejemplo, de por qué, por qué como huevo todos los días, ¿no? O por qué desayuno, o por qué tomo café todos los días, o por qué tomo este café específicamente todos los días, ¿no? Y empezar a conocer como tu situación actual, güey, en qué estás invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo y si realmente lo estás invirtiendo porque ya es como una rutina o si de verdad te va a aportar algo, güey. Como por ejemplo, no sé qué ejemplo te puedo poner. De que haces algo ya como por inercia, güey. De que digamos, de que llegas a tu casa y el trabajo fue un día difícil y te destapas una chela. Y te la chingas y luego te destapas otra y luego otra y luego otra y luego otra y terminas bien pedo todos los días, güey. Y sin dinero a fin de la quincena, ¿no? Y miserable, güey, que según esto usas la cerveza como una válvula de escape, ¿no? Pero al final de cuentas, pues no te está agregando nada de valor. Ahí es donde merecería la pena hacer ese ejercicio, ¿no? Pero creo que me fui como a un extremo. Sería como una cosa un poquito más más cotidiana, digamos, el mismo ejemplo, pero simplemente de que llegas de trabajar y te sientes cansado, güey. Cuestionarte eso. Sí. Sí, exactamente, güey. Porque hablábamos, creo que fue el domingo, sobre este mismo tema, güey. De que dormir menos puede ser como una bola de nieve, ¿no, güey? De que no tienes tiempo en el día y dices, güey, pues que ¿en dónde tengo tiempo? Como, ¿en dónde gasto más tiempo, no? Pues en dormir, ¿no? Pues voy a dormir 2 horas menos. ¿Por qué? Pues para tener más tiempo en el día para hacer cosas. Pero esas 2 horas que duermes menos, al final de cuentas repercute en que estás menos recargado de energía, vas a trabajar, te pones una putiza y llegas súper cansado acá y ya no tienes energías, güey. Ya, sí tienes tiempo, pero ya no tienes energías, ¿no? Para hacer las cosas. Entonces es como una bola de nieve porque a final de cuentas ya no vas a rendir en el trabajo tampoco porque no estás recargado, güey. Lo suficiente como para poder hacer todo lo que querías hacer en el día, ¿no? Exactamente. Y sería cuestionarte eso, güey, porque si ya lo haces por inercia, güey, o... ¿Sí es inercia? No, por costumbre, ajá, por costumbre, pues no sé, güey, es como estar poniendo ladrillos a lo pendejo, güey. Sí. Me pagan por poner ladrillos, pues sí, güey, pero así no los tienes que poner en línea recta, ¿no? Van hacia arriba, güey, yo no sé, güey, o no son de estos ladrillos, o ya acabó la obra hace un mes y tú sigues poniendo ladrillos. ¿Qué estás construyendo? Ajá. Exactamente. No sé, pero sé que tengo que poner los ladrillos uno después de otro. Y es que en algún punto perdemos la noción de las cosas, güey. Entonces sí valdría la pena como tomarse, no sé, unos 5 o 10 minutos, no te toma tanto. Y pensar en esas cosas, güey. Una vez al día, güey, o una vez a la semana, ¿no? Un día que te estés bañando, güey. Así de pensar así de, ok, ¿por qué? Como ver las cosas que haces en el día y así de, ¿por qué hago esto, güey? Como, ¿por qué después de que me baño siempre me tengo que ver al espejo y tomarme fotos, no, güey? Así como de bañado y ya. Obviamente vestido, pues. Y subirlas a las historias, ¿no? En Instagram o cosas así, pues. O sea, realmente... Como que no te bañas todos los días. Ajá, sí, como una validación. Ah, qué bueno que te bañaste, mijo. Pues mira, ya estás llegando a algo, pero aquí sí cabe mencionar que a pesar de que sí tiene una utilidad bien cabrona porque te va a dar perspectiva y entendimiento de por qué estamos haciendo las cosas o por qué tomas tales o cuales decisiones y vas a empezar a tomar mejores decisiones, sí llevas este proceso de la forma correcta porque es un proceso incómodo, porque te va a hacer darte cuenta de cosas que estás tratando de evitar. Exactamente, que ya sabes. Ahí, en una parte de tu cerebro ya está. Sí. Pero estás poniéndole capas y capas y capas de pretextos. No tengo tiempo, pero siempre tengo excusas, ¿no? Entonces, cuando tengas esa confrontación, va a ser bien incómodo. Sin embargo, es un proceso bien... No diría chido. Interesante.
interesante definitivamente, pero más que eso, útil y totalmente necesario. Entonces, ese sí es un spoiler que vale la pena totalmente aventar a la mesa, porque sí está chido y vas a llegar a un punto en el que hagas una catarsis, una mini catarsis de decir, no mames, entonces tengo opciones. Y en ese punto vas a tener una de dos cosas, un sentido de abismo, de que no sabes entonces ahora qué pedo, o de que se te va a abrir una perspectiva, un panorama que vas a decir, no mames, tengo todas estas posibilidades para hacer a partir de este preciso momento. Exactamente. Y es que es lo mejor, o por ejemplo, si vas a perder el tiempo, es mejor que sepas, que estés consciente de que estás perdiendo el tiempo, güey, y que lo hagas de manera consciente, exactamente. Sí. De que digas, pues sí, quiero perder el tiempo, güey, a que lo hagas de manera inconsciente y digas, güey, no tengo tiempo para nada, ¿no? Es como de... Y estas 15 horas que le dedicas a ver Netflix, güey. Sí. Entonces, digo, es un extremo, pues, pero... Claro que sí. Pero el punto se entiende, ¿no, güey? De que... Como esto que hablábamos de las personalidades, güey, de que te conozcas, pero no por el hecho de que necesites hacerlo, sino de que eso te va a dar una ventaja, güey. Porque al momento de que necesites como cambiar algo de tu día, güey, o de tus actividades regulares, ya vas a tener como el conocimiento de en qué le puedes mover, ¿no? A qué botones presionar o por dónde ir y por dónde no, güey. Entonces esa es la ventaja que vas a tener, que quizás no lo vas a utilizar todos los días, pero en el momento en que se necesite, ahí vas a ver la diferencia, ¿no, güey? Justamente. Pero bueno, pues va a ser digo, es un ejercicio, como tú dices, bien recomendable. Sí, lo puedes hacer tan complejo como quieras o tan sencillo como creas. Ya es un proceso muy introspectivo y muy personal en el que tú vas a llegar a la respuesta. No hay respuestas malas, no hay respuestas incorrectas. Pueden haber respuestas incompletas, pero no hay respuestas incorrectas, ¿no? Y pues ahora sí que llega hasta donde tú quieras y es como hacer ejercicio. Lo haces un día, no vas a saber cómo chingados, pero si lo traes en la cabeza vas a empezar a cuestionar las cosas. Esa es como parte de la idea de la filosofía, ¿no? De cuestionar todo, de disectarlo, diseminarlo para llegar a la raíz de cada una de las situaciones y entender como el contexto en su máxima amplitud, para poder entonces ahora sí tomar mejores decisiones como sociedad. Sí, ¿no? Justamente eso. Sí. Pero en este caso vas a hacerlo de una forma personal. Ajá, más pequeño. Que en este caso muy probablemente solo te vaya a afectar a ti y sería de una forma benéfica al final de cuentas, ¿no? Sí. Pero tiene un costo. ¿Pero a qué costo? No, vale la pena, vale totalmente la pena. Sí, de hecho, justamente es para que veas que tienes opciones, güey. Porque hay muchas situaciones que ya damos por hecho, como por ejemplo esto de los cubrebocas, güey. De que ya es como algo muy normal y... Bien natural. Bien natural, sí. Sí. Y pues ya, güey, es eso, güey. Pues sí, totalmente de acuerdo. No, o sea... O sea, de que... Ay, no. Bien orgánico. Ay, cabrón. Bueno, pues creo que el punto se entendió, ¿no? Creo que sí. Sí, totalmente bien. Sí, ya lo perdí. Fundamentalmente. No, es esto de los cubrebocas que dices que hace 2 años. 2 años. Ajá. Sí, de que no los teníamos contemplados o nadie los daba por hechos o... Sí, nadie pensaba que íbamos a usar cubrebocas, güey. Si te dijeran, güey, compra cubrebocas porque los vas a necesitar en 6 meses, ¿no? Y es como de, mames, güey, es cierto, güey. Sí. Entonces... No, déjate tú de cómprate, güey. O sea... Úsalos. Güey, en 2 años vamos a seguir usando cubrebocas. Sí, güey, sí. Compra 15 cajas, güey, porque las vas a necesitar y ahorita están en un super precio, ¿no, güey? O llega... Ahorita, ay, cabrón. No, ahorita, hubo un tiempo en el que ya hubo escasez. O de que compra papel de baño, güey. Cosas así. Bueno, el chiste es de que hay cosas... O el cerebro tiene esta capacidad de adaptación tan cabrona, güey, que
que es una ventaja, güey, el hecho de conocerte, güey, de saber como tu contexto, en dónde estás parado y de qué eres capaz, güey. Porque después de cierto tiempo, tu cerebro se va a adaptar y lo va a normalizar, güey. Porque ahorita, por ejemplo, con los cubrebocas, güey, no sé si te ha pasado de que ves una película y no traen cubrebocas y tú así de verga, güey, ¿por qué no traen cubrebocas? O no están guardando su distancia, ¿no? Y es como de, güey, 1.5 metros, ¿qué pedo, no? O sea, hasta te da como esta especie de ansiedad, güey, o como TOC, desorden obsesivo compulsivo de que no, es que no, así no es, güey. O sea, aléjate poquito, estás muy cerca, güey. Sí. Entonces, eso hace 2 años era muy normal. Ahorita lo ves y es como de, te causa como cierta incomodidad verlos, güey. Entonces, justamente es eso, güey, como conocerte, conocer cómo vas a coexistir con el entorno y adaptarte al entorno, güey, porque va a cambiar de un momento a otro, güey. Y si te conoces y sabes qué cosas puedes cambiar o prescindir de, se te va a hacer mucho más fácil adaptarte, güey. Por ejemplo, en esta pandemia, güey, de que te aseguro que muchísimos se la pasaron, se la están pasando del nabo por el simple hecho de que ya tenían como ya daban por hecho su rutina, su vida diaria, güey, y de pronto les cambiaron toda la jugada, ¿no? De que ya no puedes salir, güey, o ya no puedes ir a bares, güey, al cine, y es como de, me estás quitando mi vida, güey. Entonces, sí, tal cual. No es el fin del mundo, pero quizás lo era para ellos porque tenían como esta vista de túnel, ¿no, güey? De que se tenía que hacer eso todos los días, güey. Este choque con la comodidad y la incomodidad, ¿no? De decir, es que ya estaba cómodo y es que no es solo... Acá ya me trepé bien, cabrón. No es solo el hecho de que te estén diciendo, a partir de este momento, estas son las nuevas reglas del juego, güey. El pedo es que tú ya habías, como dices, dado por hecho esas reglas del juego, pero lo que platicábamos en episodios anteriores, güey, hay personas que evaluaron esas reglas y basaron su decisión para el resto de su vida en esas reglas, güey, de decir, ok, si yo me levanto a esta hora, me voy a trabajar, hago esta actividad, regreso, tengo esto a cambio, puedo hacer esto tal cual, ¿no? Eso es como... no es solo el hecho de que les digas, ya no puedes salir por un tiempo, es de que, güey, lo que habías elegido para ti, para tu vida, ya no tienes opción, güey. En este momento ya no tienes opción y no puedes hacer nada más. Entonces, creo que ese es el choque que se suma a esta parte de las restricciones, ¿no? De decir, es que me estás quitando, me estás matando literalmente, porque se siente como si te estuvieran matando, ¿no? Todas las acciones o todas las actividades. Las elecciones que tomaste en ciertos puntos de tu vida para llegar a donde estabas, para tener esa certeza, esa certidumbre, esa comodidad de decir, puedo salir cuando yo quiera, estoy sujeto a esto. Entonces, ahorita, pues prácticamente nos encarcelaron, güey. Sí. Bueno, de cierta manera. Sí, de cierta manera. Guárdate en tu casa, güey, porque afuera pues hay un riesgo potencial de muerte y no es solo para ti, sino para tu familia. Entonces, el sentido común y pues obviamente la ética o las leyes, los reglamentos, nos dicen quédate en tu casa, güey. Pero tenemos esta parte primitiva que está atrás de nosotros y todo el tiempo nos está diciendo, quiero salir. Y vamos a poder salir, güey. Y a lo mejor sí vas a salir un chingo los primeros meses o los primeros días. Pero luego vas a regresar y como en Los Simpsons, no me acuerdo qué pasó, güey. Que hubo una situación particular, güey, de donde tenían que estar encerrados en sus casas. Y luego fue como que ya pueden salir. Y todo el capítulo fue de que estuvieran encerrados y hubo como era este diálogo, ¿no? De, es que queremos salir y ¿por qué no nos dejan salir? Y ya pueden salir. Y salen y es como, y bueno, hay que regresar a ver la televisión, ¿no? Sí. Así nos va a pasar, güey. Y pues es que de ahí mismo, güey, surgen estas teorías, güey, de la 5G, güey, de gente que mi cuerpo, mi elección, ¿no? De que yo decido si uso cubrebocas o no, güey, sí, cosas así. Entonces, no los puedes juzgar por el mismo hecho de que no es como su culpa enteramente.
o conscientemente de que hayan llegado a esa conclusión, güey, porque ellos sienten precisamente eso, güey, de que fueron encarcelados, güey, de que es un complot por parte de las altas esferas o de la mafia del poder o lo que sea, güey, contra ellos específicamente, sí, ¿no? Entonces se lo toman demasiado personal y no ven esta parte del panorama completo, güey. Entonces hablan desde lo que conocen, güey. ¿Y qué es lo que conocen? Pues estas teorías conspirativas, ¿no? Y pues conocen, ¿no? Ajá, bueno, sí, ajá, exactamente, conocen, güey. No, no creo que tengan fundamentos bien cimentados sobre este tipo de temas, güey. Pero es un poco como tú y como yo, güey. O sea, nos sentamos aquí a decir mentiras con verdades a medias. Pero lo hacemos en pos de lo que nosotros creemos que está bien, ¿no? Estamos asumiendo que esto va a agregar algún valor para las personas que puedan tener acceso a este conocimiento. Asimismo, estas personas, güey, hablan desde donde están parados, güey. Y con el conocimiento que tienen, güey. Y lo hacen... A lo mejor ¿cómo se dice? Lo transforman, pero no es una transformación, o sea, sí, pero no tal cual. Lo transmutan o lo deforman. Lo deforman, sí, gracias, esa es la palabra correcta. Lo deforman para que parezca algo que tenga todas las señales de que es válido, güey. Como líneas sacadas de contexto y cosas así. Simón, de que diga, mira, este güey dijo esto, me estoy basando en esto y esto. Si lo ves, empiezan como un poco a evangelizar a las personas en sus mentiras, güey, o en sus verdades mochas, güey. Sí. Que tienen datos que tú buscas y pueden ser correctos o pueden existir, no necesariamente van a ser correctos, pero existen. Y ya eso valida ¿cómo se llama? El argumento. Ajá, exactamente. Entonces, sí se vuelve algo bien peligroso. Y en el trabajo, por ejemplo, mandaba un correo todos los días, un reporte para todos los empleados, todos los colaboradores, y en el pues era simplemente un archivo que mandaba, pero yo decía, se ve muy solo, ¿no? Déjale, empiezo a poner como frases motivacionales, güey. Y pues empezaba a mandar frases motivacionales, me tomaba 5 minutos para buscar una frase que yo dijera, esta creo que hoy sería como adecuada en función del contexto y las personas a las que se las voy a mandar y la chingada, ¿no? Pero el hecho de asumir tan solo eso ya representa cierto riesgo, cierto peligro, güey. O es como, ya tienes como cierta responsabilidad. Porque si le vas a transmitir un mensaje a todas las personas donde les dices échale un chingo de ganas y vas a salir adelante, sí, pues a lo mejor no es el mensaje, o ellos no están en la posición en la que eso sea posible, güey, porque el echarle ganas requiere trabajar más tiempo, güey, o ir a la escuela o ese tipo de cosas, y ellos no tienen esa opción, güey. Entonces me di cuenta de eso en algún punto y dejé de mandar mejor las frases motivacionales, y por ahí alguien me dijo así como que, oye, ¿qué onda con tus frases? ¿Por qué ya no las estás mandando? Y yo digo, pues que me pareció algo irresponsable. Pero así mismo con la información que divulgamos, o sea, nosotros tratamos de informarnos lo más que podemos y tratamos de no utilizar fuentes o más bien sí tratamos de utilizar fuentes, pero no tratamos de compartir como contenido muy, muy técnico o que sea como basado en el trabajo de otras personas, precisamente para no caer en eso, ¿no? En la desinformación. Tratamos de hacerlo como de una forma un poco más práctica, que sean cosas que A más B más C te van a llevar a D, ¿no? Sí, exactamente. Que sea como una especie de punto de partida para que tú termines dando como o llegando a tus propias conclusiones, güey. Sí, bueno. Pero no te vamos a decir jamás, güey, de que votes por X o Y persona, o de que esta persona es la correcta y esta persona es la incorrecta, güey, que este método es el correcto y este es el incorrecto, ¿no? O tú que estás en esta situación, esto es lo que más te conviene. No, pues no, definitivamente no. Y el pedo es buscarle, pero buscarle uno mismo, güey. No puedes esperar a que alguien más te diga qué hacer con tu vida, güey, porque al final el que conoce tu vida, pues eres tú. Exactamente, entonces ahí es donde radica la importancia del ejercicio que sugerías anteriormente. Es decir, cuestiona algo, empieza por cuestionar algo, de decir, ¿por qué esto? ¿Por qué eso derivado de esto? ¿Y por qué ta? Llévate por lo menos 5 porqués, ¿no? Es una técnica también de gestión de procesos muy útil. Okay.
te vas 5 por qué es, por qué esto, por qué esto, entonces por qué esto, porque y te vas como 5 niveles abajo del primer por qué, y eso te va a dar como mucha información. Ya si 5 niveles deberían de ser suficientes para empezar, pero si quieres profundizar más, te vas a dar cuenta de que se puede profundizar más, ¿no? Entonces, uh, eso sería lo ideal con los aspectos más importantes de nuestra vida, de decir por qué voy a trabajar a ese lugar al que voy a trabajar, por qué estoy trabajando en primer lugar, ¿no? Cuestionarlo todo, y si te dicen no, tus papás o tu pareja o lo que sea, cuestiónalo, incluso cuestiona más lo que tú te digas a ti mismo, ¿no? De decir, sí, pues estoy bien con esto, está bien, está verdaderamente bien. Entonces, creo que si quisiera dejar a las personas con algo, sería con eso concretamente. Échense preguntas. Sí, cuestionense las cosas y no se queden con lo primero que les digan. Ni nosotros, ni la iglesia, ni el gobierno, mucho menos ninguno de esos dos. Sí. Ni sus equipos de fútbol favoritos. Sí, no. Exacto. Yo creo que ya con esto es más que suficiente por hoy, antes de empezarnos a ponernos conspirativos o polémicos o guías motivacionales, güey. Gurús, exactamente. Y ya, pues ¿quieres agregar algo último, güey? ¿O ya le decimos adiós a esto? No, pues eso. Cuestionen las cosas, eso les va a dar perspectiva. Y no se casen, ya lo hemos dicho muchas veces, no se casen con algo. Si creen algo en este momento, dense la libertad de cambiar de opinión, pero entiendan por qué están cambiando de opinión, ¿no? Si es que eso va a suceder, si no, te puedes casar con una idea y construir todo alrededor de eso, pero que tengas la convicción de que eso es lo que tú quieres, ¿no? Exactamente. Bueno, pues sería todo por esta sesión. Si quieren agregar cosas, hablar sobre los Illuminatis, pueden dejar los comentarios abajo. Y recuerden, pueden compartir esto con un amigo para que les pueda ser de utilidad y puedan ver que hay más opciones que solamente estar trabajando o seguir viviendo la vida que llevan en este momento, y pues quizás cambien de opinión sobre la red 5G, ¿no? Por mi parte es todo. Gracias por ver F de Financiero. Bye.